Jairo, quiero pasar ahora a Colombia. Sí. Hoy se cumplió en el Congreso de la República Colombiana la segunda jornada sobre la refrendación del acuerdo de paz que firmaron el gobierno y la FARC. Conozcamos cómo fue el proceso de votación en el Senado. 76 de los 102 senadores votaron afirmativamente anoche la refrendación del acuerdo de paz con las FARC. Los 26 restantes no acompañaron al gobierno en este propósito. De estos 26, 20 pertenecen al Centro Democrático, 4 al Partido Conservador, 1 al Partido de la U y otro al Partido Liberal. Del conservatismo no votaron Nadia Ablel, Mauricio Delgado, Fernando Tamayo, quien está enfermo desde hace varias semanas, y el senador Luis Emilio Sierra. Del Partido de la U aparece Martín Morales, curul, que hoy está bajo la figura de la silla vacía por cuenta de investigaciones judiciales en curso. Del Partido Liberal se abstuvo de votar la senadora antioqueña Sofía Gaviria, quien públicamente ha dicho que no comparte este acuerdo con las FARC. Jairo, esto es lo que ha pasado en el Congreso de Colombia. ¿Cuál es el panorama que tenemos por delante? Y Dani, yo creo que es un panorama que está caracterizado desde hace aproximadamente unos 15 días, un panorama que fracasa inicialmente y entorpece la gestión de la administración Santos y la buena marcha de este acuerdo, porque no se logró un gran pacto político nacional en donde las diferentes voces que expresaron su desacuerdo y que resultaron victoriosas en las elecciones del 2 de octubre, pues no encontraron eco en la negociación que se adelantó en La Habana. En segundo lugar, Idania, yo soy un convencido que el Congreso de la República sí puede refrendar estos acuerdos, pero no es la instancia ideal que mayores niveles de legitimidad le puede entregar a un acuerdo que no solamente es quizás el pacto político más importante de los últimos 100 años, sino la oportunidad para que Colombia cierre más de 5 décadas de conflicto armado. Y Dania, el camino era convocar nuevamente a los colombianos a que se pronunciaran. Algunas voces, lo analizábamos tú y yo hace 8 días, tienen muy claro que si se convoca a los colombianos con este proceso o con los cambios importantes que tiene este segundo acuerdo, muy seguramente va a ser derrotado. Y el motivo es muy sencillo. Mayoritariamente los colombianos quieren ver a las FARC en la cárcel, purgando las penas en términos eminentemente jurídicos por los delitos atroces que han cometido. En esa medida está enturbiado el ambiente, la situación en Colombia se ve, se lee y se percibe pesada. Súmele a eso que hay una reforma tributaria que mañana va a ser discutida y votada en su primera oportunidad, y yo creo que el tema se está enredando, y le meto un tercero que creo que ya nadie lo esperaba, y va a ser más lenta esta negociación. Ayer se conoció la ponencia de la presidenta de la Corte Constitucional, una ponencia que le da viabilidad jurídica a cierto tipo de elementos que trae la ley que convocaba el referendo. Pero el referendo tenía algo que era muy importante: creaba un mecanismo de votación rápida para que en promedio 2 a 4 meses se pudiera implementar con mucha facilidad y con mucho control del gobierno todos los elementos de política pública que trae el acuerdo. ¿Qué llama? ¿Eso es lo que se llama fast track? El fast track, la vía rápida en términos generales. La ponencia le da constitucionalidad a este evento, lo cual creo que es importante y se compadece con la jurisprudencia nacional y de América Latina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El problema es que la magistrada dice: el fast track única y exclusivamente se puede utilizar después de que haya sido aprobado mediante un mecanismo de votación popular el acuerdo. ¿Qué significa eso? Que dentro del abanico de los mecanismos de participación ciudadana, en donde está el plebiscito, la consulta popular, el referendo y muchos otros, si es aprobado por la sociedad civil, inmediatamente tendría viabilidad jurídica el mecanismo de fast track. Pero si tú lo apruebas, Idania, en el Congreso, que no es un mecanismo de participación ciudadana, sino que es el poder legislativo, no tendría viabilidad jurídica el fast track. Estamos en el mundo más complicado. Claro, porque se podría decir, bueno, pero es que ya fue aprobado el acuerdo en el referéndum, pero no, porque los propios representantes del sí del gobierno han dicho que este es un nuevo acuerdo, que ha sido modificado, que no se parece al otro, es decir, que se tomaron en cuenta las observaciones. Por lo tanto, no se puede esgrimir que es una extensión del acuerdo. No se puede. Habría que ir entonces a un referéndum para el fast track, y si el fast track
no se aprueba, ¿va por jurisdicción ordinaria en el Congreso? Claro que sí. Toca respetar la ley quinta del 92, que es la ley que regula los procesos y procedimientos en el Congreso colombiano. ¿Qué significa ello? Que si se aprueba, como muy seguramente se aprobará en el transcurso de las próximas horas o días, el acuerdo de paz, la etapa que sigue es la implementación, pero para ello se requieren políticas públicas y leyes que deben seguir el trámite ordinario establecido en la Constitución y la ley. Fácilmente estamos hablando que para sacar una ley de amnistía, por poner un ejemplo, se tomarían dos sesiones, se tomarían la sesión siguiente de esta legislatura, y para aprobar el resto de leyes, porque muchas son estatutarias, hablaríamos de un promedio de 2 años. Con las atribuciones ordinarias. Para las FARC es el peor de los mundos, porque la FARC no va a empezar el día D hasta que no exista la ley de amnistía de todos los delitos relacionados con actividades políticas. Si esta va a salir en 2 años, entonces el día D empezaría en 2 años. El panorama político en Colombia en torno a estos temas, en lugar de disiparse, no, pareciera que se complica. Se complica desde todo punto de vista. Con una pérdida de apoyo popular por no sentirse de alguna manera identificados con lo que ocurre, pues si ganó el no. Hay un punto en esta discusión, Jairo, cuando se dice, bueno, pero es que el sí es tan grande como el no. Es decir, el no ganó por unos pocos votos. Bueno, pero esa es la democracia. La mitad más 1 es democracia. O le decimos al señor Trump que como Hillary Clinton sacó 2 millones de votos más, el colegio electoral que lo eligió presidente no vale. No, Idania, para nada. Las formas, desde el punto de vista de la vigencia de las instituciones políticas y de los mecanismos de participación, son tan importantes como el fondo. Las leyes y las reglas estaban previamente establecidas, se conocía qué podía ocurrir. Es más, así hubiera ganado el no por un voto, se hundiría de manera inexorable, como ocurrió el primer acuerdo. Desde ese punto de vista, yo creo que aquí no hay tiempo para establecer que porque el margen fue muy pequeño se pueden presentar cierto tipo de libertades. Desde ningún punto de vista. La democracia no solamente se protege en el fondo, las formas se crearon de manera especial para proteger la viabilidad de las democracias liberales o constitucionales, como es el caso colombiano. Y Dania, hay una situación real que la podemos dividir en 2 cosas. Lo que hablamos hace 8 días, no se aprendieron las lecciones que dejó la derrota del plebiscito. Y en segundo lugar, en estos momentos era la oportunidad de barajar nuevamente de manera popular el tema. Si tenían mucho miedo a perder el gobierno nacional en un nuevo plebiscito, este segundo acuerdo, pues debió esforzarse con mayor tenacidad, buscar mecanismos que lo acercaran a la sociedad. El presidente Juan Manuel Santos a mí me ha asombrado porque, y Dani, usted sabe que yo voté por el sí y perdí en las pasadas elecciones. Ahí me ha sorprendido mucho que ha repetido ese ejercicio de vender muy bien el nuevo proceso de paz en el exterior, pero no hacer un trabajo fuerte y contundente en Colombia, en donde se requiere, en donde se vota y donde está la legitimidad de las políticas públicas. Y Dania, yo lamento que esta situación se esté dando así. Muy seguramente los próximos días van a ser de mayor polarización, de poca efectividad del gobierno y con el desastre económico que se vive en Colombia, que va a tener una tasa de crecimiento inferior a los 2 puntos porcentuales, es decir, 1.7 menos de lo proyectado en el mes de enero de este mismo año, con una inflación del 5.5, con una reforma tributaria que no solamente establece un IVA de 19 puntos, sino que lleva a mucha gente que se gana aproximadamente $500 al mes a declarar renta. Yo creo que la situación no pinta bien. Bueno, es el análisis de Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta parte del programa. Ya tendremos tiempo los próximos días de analizar lo que vendrá, que parece no será fácil. No va a ser fácil, Dania, pero es un gusto estar contigo. Espero verte lo más pronto posible. Seguro que sí.